Bueno, mis hermanos, hemos estado estudiando la serie sobre la membresía bíblica. Y el tema que hoy nos corresponde estudiar lo he denominado las metáforas de la iglesia que afirman la membresía. Las metáforas de la iglesia que afirman la membresía. Y mi propósito, como lo he dicho antes, es comprobar bíblicamente que esto de ser miembro es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Y lo que Dios espera de todos nosotros no es que solo seamos asistentes, sino parte de esta iglesia. Por lo tanto, hoy vamos a ver algunas metáforas que encontramos en la Biblia y que nos afirman más sobre este tema tan especial. Pero antes del significado de lo que es una metáfora, quiero dar el significado de lo que es una metáfora. Una metáfora es una comparación de una cosa con otra, con el fin de ilustrar o mostrar una realidad. Permítame repetirlo para que usted lo tenga en cuenta. Una metáfora es una comparación de una cosa con otra, con el fin de ilustrar o mostrar una realidad. Quiero mostrar entonces a través de dos ejemplos bíblicos lo que significa esta palabra, para que la podamos entender mejor, para que podamos entender mejor este concepto. Veamos el primer ejemplo. Vamos, mis hermanos, a Juan 6:35. Juan 6:35. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí el Señor se está comparando con el pan. Está haciendo una comparación con el fin de ilustrar una realidad. Pero ¿qué realidad Él quiere mostrarnos? Que Dios o Cristo es para el alma lo que el pan es para el cuerpo. Cuando la Biblia habla del pan, está incluyendo todo lo que necesitamos para poder vivir. Ahora te pregunto, mis hermanos, ¿qué tan necesario es el alimento para usted? ¿Qué tan necesario es el alimento para usted? ¿Un lujo? ¿Un accesorio? ¿O una necesidad imperiosa? En el campo natural, el alimento hace parte de aquellas cosas que se necesitan para nuestro diario vivir. Y en lo espiritual, Cristo es el alimento que necesita nuestra alma. Por eso dijo: yo soy el pan de vida. Es lo mismo que expresó el salmista en el Salmo 107:9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Salmo 107:9. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Pero veamos otro ejemplo. Salmo 31:2. Salmo 31:2. Dice la palabra del Señor: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Déjeme poner un ejemplo. Si usted va por un camino peligroso y de pronto usted resbala hacia un precipicio, ¿cuál sería tu reacción? Creo que buscar dónde poder agarrarse, y entonces encuentras un bejuco o rama y a él usted se aferra. Pero este bejuco poco a poco se va debilitando. Ahora usted con tus pies buscas algo en que apoyarte,
y entonces encuentra una roca fuerte donde puedas afirmarte. Entonces la encuentra, te impulsas y sales entonces del peligro. Ahora pensemos en la parte espiritual. ¿Qué realidad quiere mostrarnos Dios a través de esta metáfora? Es que nuestra vida siempre va a estar rodeada de muchos peligros y principalmente de pecados. Y cuando nos sentimos resbalar, Él es nuestra roca firme, nuestra fortaleza espiritual para que no resbalemos a consecuencia del pecado. Así, mis hermanos, entonces, que el lenguaje metafórico lo que quiere mostrarnos a nosotros es que siempre andamos en un camino peligroso. Pero, como dije, Cristo es nuestra roca fuerte para nuestra vida espiritual. ¿Es Dios nuestra roca fuerte? Pregunto, mis hermanos, ¿dónde te apoyas para no caer? ¿Dónde te apoyas para no caer? Entonces, definiendo con estos dos ejemplos bíblicos lo que es una metáfora, entonces concluyamos. Una metáfora es aquella que nos ayuda a ver una realidad espiritual, el cual busca una similitud o semejanza para que podamos entender mejor o bien la palabra de Dios. Similitud, para que podamos entender bien o mal la palabra de ¿quién? De Dios. Existen algunas metáforas bíblicas que nos ayudan a entender mucho mejor los asuntos de la iglesia. ¿Cómo es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuáles son las funciones de la iglesia? ¿Cómo es el gobierno espiritual de la iglesia? ¿Y cuáles son los propósitos de la iglesia? Así que, mis hermanos, cuando usted encuentre una metáfora en la Biblia, piense que se le está ilustrando una realidad, en este caso, la iglesia. En el sermón de hoy, quiero mostrarle 4 metáforas con respecto a la iglesia, con el fin de señalar la realidad de la membresía, como el alto grado de unión que tenemos nosotros con la iglesia local y el inmenso grado de compromiso que debe caracterizar la pertenencia a una iglesia local. La pertenencia a una iglesia local. Con esto en mente, no solo voy a hablarles a personas que pertenecen a la membresía, sino también a aquellas personas que quieren ser parte de la membresía y a los que no quieren pertenecer a la membresía. Entonces miremos 4 metáforas que nos señalarán 3 realidades de la iglesia. Estas 4 metáforas nos van a mostrar 3 realidades de la iglesia. La primera es la metáfora de la familia. Estas nos van a señalar el alto grado de compromiso que tienen los miembros los unos con los otros. La otra es la metáfora del rebaño. El compromiso del rebaño con la iglesia. Las otras 2 metáforas las veremos hoy por la tarde, que son la metáfora de templo o edificio, la realidad de ser parte de una iglesia. Y la segunda, la metáfora del cuerpo humano, el alto grado de unión entre los miembros de la iglesia. Pero déjenme decirle, mis hermanos, antes de continuar, quiero aclarar 3 cosas muy importantes que usted tenga en cuenta. 3. Primero, cuando menciono las palabras Iglesia Universal, me estoy refiriendo a la iglesia global de todos los individuos que profesan su fe en Cristo en cualquier parte del mundo. Esta iglesia trasciende fronteras geográficas, culturales y étnicas.
abarcando a todos los creyentes en Cristo sin importar una ubicación específica. Segundo, cuando hablo de iglesias locales, hablo de todas las iglesias bíblicas en diferentes regiones, municipios, ciudades. Por ejemplo, aquí en Cali puede haber varias iglesias bíblicas en el sur, en el norte, en el occidente o en el oriente. Y tercero, mis hermanos, es crucial destacar que muchas de las metáforas presentes en la Biblia se aplican directamente a la iglesia universal. Es decir, a esa misma iglesia. ¿De qué? De creyentes. No obstante, también existen metáforas que son específicas y aplicables a las iglesias locales. Y como estas 4 metáforas que vamos a ver, definen nuestro compromiso que tenemos con la iglesia, veamos entonces el significado de lo que es la palabra compromiso. La palabra compromiso. Según la Real Academia Española, define la palabra compromiso de la siguiente manera. Y voy a leerlo textualmente lo que dice la Real Academia Española. Un compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación. Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y que lo toma. Esta definición, mis hermanos, al día de hoy es muy confusa y distorsionada. Permítanme darles un ejemplo. Antes había un alto grado de compromiso cuando se estrechaba la mano de alguien. Esto era como un sello que hoy se utiliza en las notarías para hacer valer un contrato. Cuando nosotros nos casamos ante el notario, el documento que firmamos los cónyuges tenían compromisos, el uno con el otro. Este documento tenía un sello y era firmado por el notario. Mis hermanos, esto es lo mismo que quiero que entendamos hoy, que pertenecer a una iglesia local evidencia un alto grado de compromiso, un alto grado de compromiso. Personalmente, sostengo la creencia que la gran mayoría de las metáforas bíblicas están relacionadas de alguna u otra manera con las dinámicas y vida espiritual de las iglesias locales. Estas metáforas proporcionan imágenes poderosas y significativas que ilustran las verdades espirituales y fortalecen la comprensión de la fe. En el contexto de la iglesia local de creyentes, afirma nuestra fe. Veamos entonces la primera metáfora, la metáfora de la familia. Esta metáfora nos mostrará el alto grado de compromiso de los miembros los unos con los otros. La iglesia es comparada con una familia. El Señor nunca deja duda sobre esto, pero no con la familia actual, sino esa institución que Él creó desde el Edén, donde Dios creó el varón. Pregunto, ¿de dónde viene la mujer? No fue de dentro del varón. ¿Y de dónde vinieron los hijos? De dentro del varón. Hermano, y esto es muy interesante, porque desde un inicio el Señor nos está diciendo que el hombre, la mujer e hijos están comprometidos en familia de manera entrañable.
comprometidos en familia de manera entrañable. Hermanos, pónganle cuidado a esto. No creo que nosotros lanzamos una semilla a la tierra y sale un hijo. Yo creo que así no vienen los hijos, ni tampoco la mujer. Dios no dijo: Adán, vaya a buscar una semilla de mujer, siémbrala y allí te saldrá tu mujer. No. La sacó de dentro de Adán. Y cuando vienen los hijos, pregunto, ¿vienen de dónde? Dentro de nosotros, para hacernos saber que el vínculo familiar es un vínculo tremendamente fuerte, íntimo. Aquí no hay una unión simbólica, sino una unión real. Pero sustentemos esto, mis hermanos, con la palabra de Dios. Veamos qué nos dice Efesios 2:19. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿y qué? Y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Miembros de la familia de Dios. Vemos que aquí se le llama a la iglesia familia de Dios. Y esto es muy grandioso, mis hermanos. Somos nada menos que de la familia de Dios. Y así como toda familia es reconocida por su cabeza, así la familia de Dios es reconocida por su cabeza, o sea, Dios. Así se nos está diciendo claramente, aquí se nos está diciendo claramente que los creyentes somos miembros, no somos visitantes, somos miembros de la familia de Dios. Qué bendición, mis hermanos. Y te hago una pregunta. ¿Reconoces quiénes son los miembros de tu familia? ¿Reconoce quiénes son los miembros de tu familia? Veamos otro ejemplo. Primera de Timoteo 3:5. Primera de Timoteo 3:5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este texto nos ayuda a mirar a la iglesia como una familia. Aquí nos está hablando de los requisitos que deben tener los pastores de una iglesia. Aquí se está ordenando que si una persona anhela el ministerio, debe saber gobernar muy bien su propia casa. Por consiguiente, el que quiere gobernar la iglesia debe aprender primero a gobernar su casa, porque la iglesia es como una familia, pero más grande y más compleja. Leamos otro versículo, Primera de Timoteo 3:15. Dice la palabra del Señor: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde, mis hermanos? ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es qué? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Notan esta belleza, hermanos? La iglesia es comparada con una casa. Pero si queremos aclarar más esto, vamos a otro versículo. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Hermanos,
Miren esto detenidamente. Miren, ¿cómo se le llama en la Biblia a la persona que peca? ¿Cómo se le llama en la Biblia a la persona que peca? Ahí. ¿Se le llama qué? Hermano. ¿Sí? Se le llama hermano. Entonces ven ustedes de dónde sale la palabra hermano. De la Biblia. Y con esto, mis hermanos, estamos honrando la metáfora de una familia. Cuando nosotros nos llamamos hermanos. Cuando nosotros nos llamamos hermanos, estamos reconociendo que la metáfora de la iglesia es una familia verdadera. Somos una familia verdadera. Ahora, una familia es más que un lugar donde se duerme, donde se llega después de sus labores, donde se llega a comer, a descansar. Hay lugares como estos, como un hotel, donde usted puede hacer todo esto, pero déjeme decirle que el hotel no conforma una familia. Pero mi hermano, ¿sabes cuál es la diferencia de un hotel a una familia de la iglesia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la familia, mis hermanos, hace parte de uno. Tiene un alto grado de unión. Y esto, mis hermanos, no se puede desconocer. Allí perteneces. Aquí, hermanos, hay vínculos efectivos, fuertes vínculos de sangre, de parentesco, de compromiso y de lealtad a la iglesia. Querido hermano, si usted ha tenido la oportunidad, y creo que todos lo hemos tenido, de estar en un hotel y llegas a las 6 o a las 7 o no llega, déjeme decirle, ¿a quién le va a importar eso si está en un hotel? ¿A quién le va a importar? ¿Cuál es el problema? Desde que usted pague, no importa. Pero ¿cuál sería la reacción de tu familia cuando no llegas a la hora que siempre lo haces? ¿O no llega? ¿Qué pasa, mis hermanos? Entonces empieza uno a conjeturar cosas como estas. ¿Dónde estará? ¿Qué le pasaría? Y creo que toda la familia empieza a preocuparse. ¿Qué dirían? No, llamémoslo a ver dónde qué, dónde está. Hermano, ¿ustedes entonces notan la diferencia? ¿Notan la diferencia, mis hermanos? ¿Qué es la familia en diferencia a lo que es un hotel? Pero pregunto, ¿por qué la familia hacen esto? Porque estás comprometido con la familia. Porque estamos comprometidos con la familia. Y en una familia hay lealtad. En una familia hay preocupación. En una familia hay amor. Eres importante, mis hermanos, para una familia. En una familia se te espera con anhelo. Una familia se preocupa. Tienen responsabilidades como familia. Tienen privilegios que otros no tienen. Piensen esto, mis hermanos. ¿Qué tal que una familia no se hablara de pertenecer a una familia, a esa familia? Cada uno de sus integrantes haría lo que se le venga en gana. ¿Por qué? Porque no hay unión. No hay unión. Ahora, en el caso de afirmar que mi familia es esta, se implica que uno es parte integrante de esa familia, aún sin necesidad de decirlo, sin necesidad de ¿qué? De declararlo. De manera similar, si considero que mi conexión con la iglesia se limita a mi presencia ocasional en sus actividades, sin asumir compromisos, no siendo la necesidad de
formalizar mi relación con la iglesia, asumir responsabilidades o adquirir obligaciones específicas. Hermano, entonces déjeme decirle, ¿usted pertenece a la familia? ¿No? Porque aquí también, como una familia, hay responsabilidades. Así como usted tiene relación con la familia en su hogar, así también tiene relaciones aquí en la iglesia como familia. Así como cada uno de los integrantes tiene obligaciones en la familia, aquí también en la iglesia hay obligaciones específicas. En otras palabras, prefiero mantener una participación más informal o distante, se podrá decir. Mi interacción con la iglesia no va más allá de asistir, sin implicar una conexión profunda o deberes significativos. Entonces, en resumen, nuestro enfoque hacia la iglesia es muy parecido. Si es así que usted no tiene responsabilidades con la iglesia, asiste cuando usted quiera, no viene a las reuniones o viene cuando usted quiera, esto es muy parecido a un hotel. En vez de asumir un compromiso duradero y extenso, si no es así, estamos comparando entonces la iglesia como un ¿qué? Como un hotel. Si Dios nos está diciendo que somos familia, pues todas estas cosas nos unen como ¿qué? Como familia. Hay algo grave que se está sucediendo hoy en las familias. Y realmente lo he visto. Muchos hijos de hoy hacen saber a los padres que deben darle de comer, que le deben dar de vestir, de darle lo que necesitan, que pueden llegar a la hora que quiera y que hago yo lo que quiera. Lo que quiera. No hay ningún compromiso. No hay amor. Ahí no hay respeto. Esto es contradecir el principio de una familia, donde todos nos esperamos, donde todos nos preocupamos. Hermano, si esto pasa en su casa, hágale saber a su hijo que la casa no es un hotel. Que la casa no es un hotel. Que usted puede hacer lo que quiera que en la casa. No, mis hermanos. La casa es un hogar, es una familia. Todos que unidos. Por ello, insisto, que los asistentes se hagan miembro. Si usted no se hace miembro, si viene, mis hermanos, gloria a Dios. Y si no viene, entonces, ¿qué podemos decirle? Si usted no se siente como familia, digamos, de esta iglesia, ¿qué le puedo yo decir? Nada. Porque usted no considera a la iglesia como su familia. Por eso, mis hermanos, mis queridos miembros, me dirijo a ustedes como miembros. Yo sí les pido, mis hermanos, con mucho amor, que respetemos la iglesia, avisando cuando usted va a faltar, ya que si usted considera la metáfora que Dios usa para referirse a la iglesia, lo cual es una familia, creo que usted no permitiría, mis hermanos, que su hijo haga lo que quiera en su casa, ¿o sí? Que su hijo haga lo que quiera con su familia, ¿o sí? Porque si pretende hacerlo con la iglesia, que es la casa de Dios, ¿cómo puede hacerlo, mis hermanos? Recuerde que delante del Señor, de sus ángeles y testigos, usted hizo un pacto de familia. Estoy hablando a la membresía. Usted hizo un pacto de familia. Usted dijo delante de Dios que se comprometía a asistir a todas las reuniones, de cuidar de los otros y de no hablar mal de la iglesia. Creo, mis hermanos, que cuando a ustedes se les pasó la hoja de los compromisos que ustedes tenían con la iglesia, creo que ustedes la leyeron muy bien.
Y creo que cuando se pasó aquí, se dijo, usted se compromete a tal y tal cosa, ustedes dijeron, sí, nos comprometemos. Entonces, mis hermanos, los asuntos de la iglesia es de lealtad familiar. Que usted me llame y me diga, hoy no puedo ir, creo que esto no es dominio, mis hermanos. Y no piense eso, que yo quiero que dominarlos. Pero yo vuelvo otra vez hacia atrás. ¿Qué pasará si usted no llega a su casa? ¿Qué pasará si usted no llega a casa? Llega a los 2 o 3 o 4 días. Hermano, creo que lo más conveniente es que usted llame. Mire, déjeme algo que realmente me gustó esta semana. Y están aquí. Hermanos, esta semana lo viví con uno de la membresía y con uno que no es de la membresía. Ellos me llamaron y me dijeron, pastor, no puedo ir al culto de oración, estoy enfermo. Ambos lo dijeron, me llamaron. Uno que no es de la membresía y otro que sí es. Hermano, ¿sabe lo que pasó en mi corazón? Trajo alegría y trajo tranquilidad a mi vida. No me quedó esa zozobra de que qué le había pasado a mi hermano o hacer conjeturas indebidas. Hermano, eso es lealtad para con la iglesia. Eso es lealtad para con la iglesia. Y eso es bonito. Eso es hermoso, mis hermanos. Sí. Hermano, ¿no esperaría esto de tus hijos? ¿No esperaría eso de su esposo? Que te llamen y te digan, no me esperes por tal y tal cosa. Pero si no lo hacen, ¿qué les diría entonces usted cuando lleguen a altas horas de la noche? Tú le dirías, hola, buenas, como si nada. Lo que yo creo era que tú le dirías, ¿por qué no me llamaste? ¿No ves que me preocupo por ti? ¿No le ha pasado eso? Los que son padres de familia, ¿no queda usted más tranquilo que un hijo, tu esposo o esposa te llame y dice, no, hoy no puedo llegar a la casa, llego más tarde? ¿Sí? Pero hay padres, como a mí a veces me pasaba, que toda la noche no duermen, porque sus hijos, su esposo o esposa, no han llegado. Déjenme decirles, mis hermanos, que como pastor yo quedo más tranquilo que usted me llame. Que usted me llame. Yo quedo más tranquilo, mi hermano, que usted me llame. Y vuelvo y digo, hermano, no lo tome como una imposición. No lo tome como una imposición. Creo que los ejemplos que estoy dando son muy claros, mis hermanos. Son muy claros. Así lo mismo es en la iglesia, mi hermano. ¿Por qué no me avisas que no puedes venir al culto? No, es que me preocupo. Mis hermanos, cuando tú no vienes, esto es familia. Esto es lo que llama familia. O tal vez si no me avisas, si no me llamas, tal vez es porque no quieres responsabilidades. Por eso es que, hermano, no me avisas. Mis hermanos, te comprometiste como miembro a asistir a las reuniones. Entonces, mis hermanos, seamos leales a los compromisos que adquirimos con la iglesia. Seamos leales con el compromiso que adquirimos con el Señor, primeramente, y con la iglesia. Pero esto no es lo único. En los cultos se te espera porque eres miembro en las actividades de la iglesia. Se espera tu colaboración. ¿Por qué? Porque eres miembro, mi hermano.
eres miembro. Aquí en la familia de la iglesia se te aprecia, hermano. Aquí en la familia de la iglesia se te considera. Pero acuérdese que también tienes responsabilidades. Piensa en esto. ¿Qué pasará entonces si no cumples tus responsabilidades y tus compromisos? ¿Qué pasará entonces si no cumples tus responsabilidades y tus compromisos? Si a tus hijos se les disciplina por no cumplirlos, ¿qué piensas que sucederá contigo como miembro? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura habla de disciplinas eclesiásticas. No lo digo yo, lo dice la palabra de ¿qué? De Dios. Y si alguno quiere refutar, muéstrame en la palabra de Dios que lo que estoy diciendo no es verdad. Ahora, si no eres miembro, si tú no tienes compromiso, si la iglesia para ti es ese hotel de paso al que continuamente visitas, tal vez porque allá sirven buena comida y dices, bueno, ahí te dejo mi pago. Esto no es compromiso, hermanos. El testimonio de la Biblia nos dice que somos familia. Somos familia, mis hermanos. Veamos entonces nuestra segunda metáfora. La metáfora de la iglesia como rebaño. El compromiso del rebaño. Hermanos, esta metáfora es muy familiar en la Biblia. Cuando se considera el pueblo de Dios como un rebaño de ovejas, esta metáfora, en vez de exaltar el rebaño, lo que exalta es al pastor. Les aclaro, mis hermanos, yo no he sido pastor de ovejas literalmente. No he sido pastor de ovejas literalmente, pero lo que creo es que no es un oficio fácil, porque las ovejas no son como los perros adiestrados. Según lo que he oído y lo que me cuentan, las ovejas son animales particulares, torpes, obstinadas, son ingenuas. Se tiene que tener cuidado doble con ellas. Hay que tener ciertos cuidados que no se tienen con otros animales. El pastor tiene que pensar si la lleva a aguas profundas para beber. ¿Por qué? Porque ellas no miden el peligro. Ven agua y allá se lanzan, allá se tiran. ¿Se imagina una oveja empapada de agua? Entrapada de agua. Eso viene a ser como 5 sacos encima de ¿qué? De ellas. Ellas se hundirían. Y por eso dice la Biblia, en aguas de reposo me hará descansar. Dios nos lleva a aguas de reposo. No las lleva a las ovejas que se hundan y a que se mueran. Dios viene a ser ese pastor que nos lleva a lugares especiales de reposo. Así que esta metáfora habla del pastor, no de la iglesia. La Biblia nos está tratando como ese tipo de personas que se apacientan. Pero ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? La Biblia nos trata como un rebaño, donde el pastor no se avergüenza de llamarlos ovejas. Qué alegría, mis hermanos, es oír al pastor cuando dice, estas son mis ovejas. Y me siento feliz de ser su pastor. El pastor cuida de nuestras almas. ¿Qué nos dice Hechos 20:28?
Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí nos habla de un rebaño. Aquí nos habla de un rebaño. Y dentro de ese rebaño, Dios ha querido que uno de esos sea su pastor. Que uno de esos sea su pastor. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, en estos 3 versículos la Biblia habla a la iglesia de los creyentes, comparándolos con ¿qué? Con un rebaño de ovejas, ese animalito particular, ese animalito que es muy tierno, pero que se le puede robar fácilmente. ¿Por qué? Porque este animalito no sabe cómo defenderse. No es una cobra ni un gato. Es una ¿qué? Oveja. La iglesia, entonces, mis hermanos, es un conjunto de personas que forman un rebaño. Un conjunto de personas que forman un rebaño. Vamos a suponer que hay un rebaño con un pastor, pero el pastor no sabe exactamente cuál es su rebaño. A veces entra al redil y encuentra 20 ovejas. 20 ovejas. El pastor entonces saca a pastear estas 20 y las devuelve. Al otro día vuelve y encuentra 5 ovejas diferentes. Y estas 5 ovejas el pastor saca a pastar. Y así sucesivamente. Hermanos, ¿podemos decir que este hombre tiene un rebaño? Si cada vez en el río va a encontrar algo diferente, entonces la saca y la pastorea y vuelve otra vez y la lleva. ¿Este pastor será que tiene un rebaño fijo? ¿Se puede decir que es un rebaño? A mí se me hace que estas ovejas aprendieron más bien a reconocer dónde hay pasto, donde la cerca se abre y el campo se les muestra, allí las ovejas se van. Pero cuando ya pastan, se van. Hermano, ¿esto es un rebaño? Según lo que acabo de decir. ¿Qué características entonces tiene un rebaño? ¿Qué característica tiene un rebaño? Que se conocen sus ovejas. Si eso no fuera cierto, la parábola de la oveja perdida no sonaría, extraño. ¿Qué nos quiere decir esta parábola? Que cuando el pastor viene con sus ovejas, ¿qué hace el buen pastor con sus ovejas? Él las cuenta. Y si le falta una, ¿qué es lo que hace? ¿Sale qué? A buscarla. Este pastor es muy consciente. Muy consciente. ¿Y consciente por qué? Porque él sabe que todas las ovejas del mundo no se le fueron dadas a él, sino un solo rebaño fueron dados a él. ¿Un rebaño en qué? En particular. No fueron todas las ovejas del mundo. Al pastor se le entregó solamente un rebaño. ¿Para qué?
para que las pastoree. Para que las lleve ¿a qué? A delicados pastos. A que descansen ¿en qué? En la palabra ¿de qué? De Dios. Un solo rebaño. Ahora, mis hermanos, piensen esto. Que el pastor no sabe cuál es su rebaño. Que hoy viene y encuentra 20 ovejas. Al otro día viene y encuentra 30 ovejas diferentes. Pregunto, ¿será que el Señor hubiera usado este rebaño para darnos esa parábola? No, mis hermanos. Porque si el pastor no sabe quién es su rebaño, si falta una o 5, el pastor ni siquiera va a preguntar ¿por qué faltan? Porque ahí, mis hermanos, no hay sentido de pertenencia. No hay sentido de pertenencia. Hermano, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que por cuestiones providenciales de viajes se busque una iglesia donde pueda asistir. Eso está bien. Y vuelvo y digo, yo estoy de acuerdo. Usted se va para cualquier parte de Colombia o el mundo entero. Claro, usted puede asistir a una iglesia local, a una iglesia ¿qué? Bíblica. ¿Quién va a decir que no? ¿Está buscando qué? Al Señor. Pero lo que no estoy de acuerdo es que digas que pertenece a este rebaño y cada domingo y reuniones de este rebaño andes de iglesia en iglesia como turista, pensando que no importa dónde puedas pastar. No importa la iglesia el cual lo puedas hacer. Y si esto se ha convertido en un estilo de vida, déjenme decirle, mi hermanos, algo. Déjenme decirle, mi hermano, algo. Usted no está honrando la iglesia de Cristo. Entonces, permítame preguntarle, ¿de dónde eres oveja? ¿De cuál iglesia eres oveja si está asistiendo a una parte y está asistiendo a otra y llega aquí al mes o a los 2 meses o a los 15 días? ¿De cuál rebaño, mis hermanos, eres oveja? Ya que hay una realidad. Si no pastas continuamente en esta iglesia, tú no haces parte de este redil. Si no pastas en un redil específico, el día que no vayas a pastear con ese rebaño, con este otro y con este otro rebaño, entonces déjeme decirle que ningún rebaño te va a extrañar. Y entonces terminará siendo pastor y oveja de sí mismo. Al mismo tiempo, porque te vas a pastorear usted mismo. Te vas a pastorear a ti mismo. ¿Sabes qué pasará? Perderá los pastos particulares que Dios da a esta iglesia. Dios es el buen y gran pastor y da a cada iglesia pastos particulares. Pero si lo pasas de iglesia en iglesia, usted no va a aprovechar los tratos de Dios con nuestra iglesia. Hermanos, no podemos usar la Biblia para justificar que un creyente pueda vivir su fe real y viva en Jesucristo sin conexión con una iglesia local específica. No lo podrás justificar. Hermanos, espero haber sido claro en señalarles que la iglesia asume que hay pertenencia, que hay adhesión, que hay unión, compromiso y una unión íntima entre los miembros. Ahora quiero aclararle y preguntarle. Quiero preguntarle, mis hermanos, ¿de dónde sacaste la idea de ser cristiano
¿De dónde sacaste la idea de ser cristiano sin pertenecer a una membresía de una iglesia local? ¿De dónde sacaste esto? Claramente déjeme decirle, mi hermano, que no fue en la Biblia. Que no fue en la Biblia. Por eso te animo, si en verdad eres hijo de Dios, a que sometas tu vida al señorío de Cristo, a que seas piedra viva del templo de quien Dios es el habitante supremo, a ser miembro de este cuerpo local, el cual Cristo es la cabeza, a ser parte, mis hermanos, de una familia de la cual Cristo viene a ser nuestro Padre. Pero déjeme decirle algo, mi hermano, que si crees que no es aquí donde usted va a encontrar el sentido de familia, hermano, ve a una iglesia local bíblica y sé parte de ella. Pero no andes más sin ser miembro de una iglesia local. Querido hermano, si no es esta iglesia local de donde quiere usted ser miembro, ve a una iglesia bíblica. Ve, mis hermanos, pero sé miembro de allá. Ténganlo por seguro, mis hermanos, que usted seguirá siendo mi amigo. Y donde quiere que yo me encuentre, te voy a dar un abrazo, te voy a dar la mano. Pero eso sí, te voy a decir, donde estás asistiendo, sé miembro de esa iglesia local. Sé miembro de esa iglesia local. Sea miembro. Pero sea miembro aquí o sea miembro allá, te pido que seas miembro, mi hermano, de algo. ¿Para qué? Para que Dios tenga tratos bíblicos contigo, el cual Él ha querido. Pero no saltes de iglesia en iglesia. No vayas de aquí para allá sin ser miembro de un cuerpo de creyentes. Tú puedes ser miembro de una iglesia más madura que nosotros, o tal vez menos madura que nosotros. Pero te digo algo, hermano, sea miembro de algo. Sea miembro de algo. Comprométate con una familia. Comprométate con una iglesia. Y si es aquí que te vas a comprometer, hermano, bienvenido sea. Y me alegraría y me gozaría. Pero si no es aquí, ve por favor donde Dios tiene planes para ti y hazte miembro allá. Y vuelvo y digo, pero no andes sin ninguna iglesia en particular. Y a los que son miembros acá, los que son miembros de esta iglesia, les exhorto a trabajar. ¿Para qué? Para que expresemos cada vez más lo que es ser un templo conformado de piedras vivas, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo, mis hermanos, en el Señor. Exhorto y animo a la iglesia a ser un cuerpo conformado por miembros que van creciendo en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, mis hermanos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Se recibe su crecimiento para ir edificándose, uno a uno, pero edificándose en amor. Exhorto a la iglesia a que maduremos para vivir más como ciudades de los santos y miembros de la familia de Dios, y a crecer como
un rebaño bajo la realidad de haber vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y obispos de nuestras almas. Oremos, mis hermanos. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi buen Padre, por confrontarnos con tu palabra, Señor. Tu palabra. No la mía. Es tu palabra, Dios. Señor, Espíritu de Dios, aquí está nuestro corazón. Un día dijo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, y lo llevaste a muchas cosas que a la vista humana parecían terribles. Pero Pablo sabía a quién le servía. Pablo sufrió por la iglesia. El apóstol Pablo comprendió que la reunión de creyentes era su rebaño y se comprometía con la iglesia. Y hablaba a la iglesia para que también se amaran, para que pudieran comprender que la cabeza de una iglesia es nuestro amado Señor Jesucristo y que nosotros somos sus miembros y que cada miembro están unidos unos con otros y que cada miembro trabajan coordinadamente para hacer esa iglesia santa conforme a tu preciosa y santa voluntad. Afírmanos, Dios, según tu palabra. A ti sea la gloria y honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.